Entonces, es importante el papel de un padre en casa. Porque cuando los padres hablan, mire, cuando un buen padre habla en la casa, la voz del padre siempre es escuchada con respeto. Porque un padre que vive sometido a Dios, va su voz, la voz de ese padre, abajo de la voz de Dios va a ser la voz de autoridad en la casa. El 95% de los hombres que están en la cárcel, hermanos, el 95% no tuvieron el ejemplo de un buen padre a quien seguir. El 95%. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que conectarnos con nuestros hijos, porque si yo soy una señal de autoridad en casa, yo tengo que conectarme con mis hijos para poderlos dirigir. No solamente tengo que ir a darle la regañada, la cinchaseada, la chicoteada. No, yo tengo que conectarme para conocer la necesidad de ellos y poderlos orientar en el nombre del Señor. ¿Quién pecó primero? ¿A quién Dios llamó para pedirle cuentas? Adán. ¿Qué pasó ahí? El hombre era el responsable. Dios primero, la Biblia dice que Eva vio el fruto, lo codició, comió y luego le dio al marido. Entonces Dios vino y cuando los fue a buscar, Dios primero preguntó por Adán. ¿Dónde estás, Adán? Dios lo llamó a cuentas. ¿Por qué? Porque el hombre no es más importante, pero sí, en el orden de Dios somos primeros. Si ustedes quieran, sirvan a los dioses de los amorreos y de todos los jebuseos, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Josué estaba diciendo: yo voy a ir delante dando el ejemplo de buscar la presencia de nuestro buen Dios y de servirles. Y la Biblia dice: obedeced en el Señor. ¿A qué se refiere con obedecer en el Señor? Representa que ellos son la autoridad después de Dios. Son tus padres y tienes que obedecerlos. Estar tú honrando a tus padres es estar bajo una cobertura que te brinda cuidado, protección, bendición. La Biblia dice que el único de los 10 mandamientos que tiene una promesa es honrar a nuestros padres. Acá lo acabamos de leer y dice: te va a ir bien, dice. Y segundo, vas a ser de larga vida. Y eso es lo que dice la Biblia: no provoquéis a ira a vuestros hijos. Uno tiene que tener la ayuda de Dios, la dirección de la palabra de Dios para poder instruir a nuestros hijos en lo que es bueno y lo que es malo. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a instruirlos y que ellos puedan tener la convicción de pecado en su corazón y entender que es malo lo que están haciendo. Hace un tiempo atrás, mi hija entró a primero básico. Ella y todas sus amigas tenían ya pensado que iban a entrar a cierto colegio. Yo sentí de Dios que mi hija tenía que estudiar en otro lugar, ¿verdad? No en ese lugar, sino en este lugar. Yo sentí de Dios que ahí era donde ella tenía que estudiar. Pero ella ya ilusionada: allá voy a estudiar. Pero Dios habló a mi corazón y durante unos días yo oré. Yo le dije: Señor, ayúdame a que mi hija entienda esto. Ayúdame a guiarla, a dirigirla. Dame la sabiduría, Señor, porque yo no quería provocar a mi hija y decirle: mira, vas a estudiar ahí porque yo quiero y porque yo digo, punto y final, se cae la boca y lo que vale es lo que yo digo. O sea, yo no quería llegar a ese punto, aunque a ella le iba a tocar que estudiar ahí, quisiera o no quisiera, ¿verdad? Pero yo quería ser sabio y no quería provocar a ira a mi hija. Yo no quería: yo estoy aquí porque aquí es donde mi papá quiere y qué feo, qué horrible, ni quiero. No, yo no quería eso. Yo le dije: Señor, úsame, ayúdame a guiar a mi hija, a instruirla para que ella pueda recibir esto. Y oré por varios días. Cuando yo le fui a hablar a mi hija: mira, Dios me dio este sentir. Este es el lugar donde tú quieres, donde Dios quiere que estudies por esto, por esto, por esto. Esto va a hacerlo. Y empecé a hablar con ella. Al principio lloró, no le gustó.
A los días vino, está bien, tenés razón, me dijo. Si eso es lo que Dios quiere, está bien. Hace unos días atrás vino conmigo papá, me dice, me siento tan feliz de estudiar donde estoy estudiando. Me siento contenta, he aprendido tanto, me siento bien. Y uno sabe la bendición que ellos han recibido. Entonces, yo pude guiar y pude dirigir la vida de mi hija sin provocarla a ira. A eso es a lo que yo me refiero. Sin provocarla a ira. Nosotros tenemos que ser padres, hermanos, que conocemos la palabra de Dios, que alineados al Espíritu Santo podamos instruir a nuestros hijos, podamos dirigir a nuestros hijos. La Biblia dice que los hijos son como flechas en la aljaba, dice la palabra. Nosotros como padres tenemos nosotros la capacidad de instruir a nuestros hijos y apuntarlos hacia donde ellos pueden dirigirse en esta vida. Uno de padre tiene ese poder de influencia, pero tenemos que saberlo usar. Tenemos que saberlo utilizar. Mire, todo lo que usted haga en esta vida, voy a bajar un poquito. Cualquier éxito y todo lo que usted logre en esta vida, usted viene y empieza a trabajar y empieza a alcanzar metas, logros, usted empieza a obtener un éxito, usted sale adelante en esta vida, usted logra hacer esto, logra hacer lo otro, y su vida ha ido de gloria en gloria y de bendición en bendición, y llega un momento en donde tiene grandes logros, y usted viene y acá, donde usted termina, en este lugar donde usted termina, es el suelo donde sus hijos van a comenzar. Es el suelo donde ellos comienzan. Imagínense, tu techo es el suelo de ellos. Donde tú terminas, ellos comienzan. Entonces nosotros tenemos que tener la habilidad de dirigir a nuestros hijos, instruirlos en el Señor. Yo entiendo que la Biblia habla de corregirlos, y hay momentos en donde hay que corregirlos. Hay momentos en donde hay que disciplinarlos. La Biblia dice que Dios al que ama disciplina y azota al que toma por hijo, dice la Biblia. O sea, Dios también nos ha corregido a muchos de nosotros. Dios también ha trabajado fuertemente con algunos. Y es lamentable, y a veces no se dice, pero uno hasta se encuentra personas en los hospitales por tragedias debido a su desobediencia. Uno se encuentra, mire, muchos cristianos hasta en las cárceles. ¿Sabe por qué? Porque Dios permitió un trato con ellos por el mismo amor que les tiene. En vez de perderte, mejor trato contigo. Dios también ha tratado con muchos de sus hijos. Los ha corregido. ¿Qué le quiero decir? O sea, le quiero decir que tenemos que guiarlos, tenemos que dirigirlos, no provocarlos a ira, pero también tenemos que tomar autoridad cuando hay que hacerlo, para corregirlos, así como Dios lo ha hecho con todos nosotros en algún momento, ¿verdad? Entonces seamos sabios para poder guiar y para poder dirigir a nuestros hijos y no provocarlos a ira. Tenemos que llevarlos al arrepentimiento, llevarlos a una fe con el Señor, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, yo no quiero que nuestros hijos crezcan resentidos. Yo quiero que mis hijos crezcan inspirados, no resentidos, inspirados. Lo mejor que uno puede hacer en la vida con ellos es inspirarlos con la ayuda del Señor, para que ellos crezcan agradecidos con Dios. A menudo, cuando yo tengo la oportunidad de comer y tal vez viajamos y pudimos sentarnos, comer una comida rica, que es un gusto que a veces uno puede darse. Yo le digo, mis hijos, Dios nos ha bendecido. Dios ha sido tan bueno con nosotros y nos da la oportunidad de esto. Hace unos años atrás nos invitaron unos pastores, unos amigos de nosotros, nos invitaron a Estados Unidos. Un amigo nos regaló a nosotros una semana en una isla, en Miami, en la isla de Sanibel. Ellos tienen un apartamento ahí que es de la familia de ellos, a la orilla de la playa. Nosotros vimos los delfines, ahí andaban en el agua, y nos dieron una semana totalmente gratis ahí en esa isla, en ese apartamento.
Otros amigos nos mandaron y mire, en total fue una enorme bendición. Yo siempre les decía a mis hijos, todo esto es porque Dios nos ha bendecido. Agradezcámosle. Vale la pena que a Dios le sirvamos porque Él ha sido tan bueno, inspirando yo a mis hijos a que ellos entendieran que si hemos hecho esto, hemos alcanzado, es porque Dios ha sido bueno. Motivándolos yo, sigan sirviendo. Sirvámosle, vale la pena los sacrificios que a veces hacemos, servimos dentro de la iglesia y a veces ustedes tienen que quedarse en casa noche con alguien más que los cuide o esto o lo otro, pero nosotros estamos sirviéndole a Dios y en los tiempos de bendición les ayudo a reflexionar. Son las bendiciones, son las consecuencias de todo lo bueno de servirle al Señor, inspirándolos. Yo no quiero que mis hijos crezcan amargados. ¿Sabe que hay jóvenes que dicen, la iglesia me robó a mi papá? Le ha pasado a muchas personas. Y ellos no quieren ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia le robó al padre. Tenemos que inspirar a nuestros hijos. Yo no quiero que nuestros hijos sean resentidos o que cuando ellos crezcan amenacen con irse en casa. Que nuestros hijos cuando vean cómo nosotros tratamos a nuestra esposa, que sus hijas digan, yo me quiero casar cuando yo sea grande y me vaya a casar, me quiero casar con un hombre como mi papá. Porque cómo trata a mi esposa, a mi mamá, cómo la quiere, así como mi papá. Que sea cristiano, que sirva al Señor. Aló. Que cuando tus hijos te vean a ti, madre, cómo honras a tu marido. Cómo eres mujer feliz y realizada. Porque ahí en tu casa está la bendición. Cómo le sirven a Dios con amor y con gratitud. Que cuando esas hijas crezcan, ellas se inspiren. Que cuando esos hijos crezcan, yo me quiero casar con una mujer como era mi mamá con mi papá. Aló. Amén. Hay que saberlos criar, hay que saberlos educar y hay que poderlos inspirar. Aló. Pero si en el hogar el centro no es el Señor, no, yo un hombre como mi papá no quiero, van a decir las patojas. Inspírelos. 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 Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden dentro de la iglesia, ¿verdad? El hombre somos los responsables de la dirección dentro de la casa. Y es triste cuando uno mira que el hombre es pasivo y cuando el hombre no asume su papel de cabeza del hogar. Cuando el hombre se vuelve pasivo ante las cosas de Dios, entonces la mujer, ahí es cuando entonces las mujeres toman el control de la casa. Y déjeme decirle, no es el orden, no es ese el orden. La pasividad del hombre hace que la mujer tome la autoridad de la casa y no es así. Dios hizo un diseño. Y en el diseño de Dios, el padre de familia, el esposo es el sacerdote de la casa y es el que tiene que ir al frente marcando el paso, dejándole un camino a sus hijos por donde ellos caminar. Aló. No es correcto que sea la mujer la que tenga que estar, ya es hora, hay que ir a la iglesia, apurarle y a jalones, no es correcto. No ese es el orden de Dios. El hombre es el que tiene que ir al frente porque es el sacerdote de la casa y no podemos delegar lo que Dios nos entregó. La autoridad de la casa la tiene el hombre y no es machismo, hermanos, es un asunto de orden. Pero cuando el hombre se vuelve pasivo y entrega la autoridad a la mujer, se descontrolan las cosas. Aló. Es el orden. Es como Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero esa posición, Cristo se la ganó. ¿Cómo se ganó Cristo la posición de ser cabeza de la iglesia? Sacrificándose por la iglesia. ¿Cuántos adoramos a Jesús? Lo adoramos con todo el corazón, le cantamos, le ministramos. ¿Por qué? Porque Él se sacrificó por nosotros. Se ganó su posición. ¿Qué es lo que tiene que hacer el hombre como cabeza del hogar? Tiene que ganarse la posición. Tienes que ir al frente, tienes que darle ejemplo, tienes que asumir tu papel entregado por Dios. Ese es el orden, mis hermanos.
La Biblia dice que el hombre es cabeza del hogar, pero no es porque aquí el que manda soy yo, punto y final, y todos aquí a obedecer. Hermano, ¿dónde está tu entrega? ¿Dónde está tu sacrificio por tu esposa, por tus hijos? ¿Dónde está todo lo que tú haces por amor a tu casa y familia? Tenemos que ganarnos esa posición. Y el hombre debe de ir al frente como sacerdote de casa, marcando el paso en el hogar. Amén. ¿Cuántos todavía están felices y contentos? Más algunas mujeres que vi que estaban codeando por ahí, ¿verdad? Entonces, inspiremos a nuestra casa, inspiremos a nuestra familia. Nuestros hijos nos necesitan, hermanos. Y el mayor deseo es que nosotros podamos inspirarlos a ellos en casa. Quiero contarle que el Día del Padre se originó en 1905. Había una hija en Estados Unidos llamada Sonora. Esta mujer quería honrar la memoria de su padre. Y su padre había sido un oficial de guerra retirado. Cuando su esposa dio a luz a su sexto hijo, la esposa murió en el parto. En el sexto hijo, la madre de Sonora muere y este exoficial del ejército se quedó viudo y con 6 hijos. Y le costó criarlos. Con uno que a nosotros nos toque, a nosotros como padres, con uno que hay que cambiar pañales, que hay que hacer pacha, que hay que chinear de noche. Mire, uno se desespera con uno, no digamos 6. Pues esta muchacha Sonora, el Día del Padre quedó oficializado en 1905 en Estados Unidos porque esta mujer quería honrar la memoria de su padre y quería que hubiera un día al año en donde se celebrara a esos padres. Este padre fue un hombre ejemplar, cuidó de sus 6 hijos, luchó, se esforzó por criarlos y criarlos bien, y su hija quiso luchar para que se instituyera un día donde se honrara al padre. Y ella pidió el mes de junio porque el papá cumplía años en el mes de junio. Y así fue como se instituyó en el mes de junio el Día del Padre, por un padre que fue ejemplo y que cuidó tan sacrificialmente de sus hijos que cuando sus hijos estaban grandes querían ver cómo honraban la memoria no solo del buen padre, sino de todos los que había. Qué bendición, ¿verdad? Así fue como nació el Día del Padre, por un buen papá. En la Biblia nosotros tenemos la maravillosa revelación que Jesús nos dio de ver a Dios como nuestro Padre terrenal. Ver a Dios como nuestro Padre terrenal. Moisés, cuando Dios llamó a Moisés para traer libertad al pueblo de Israel en Egipto, Dios le dijo, Moisés le pregunta, pero si yo les digo, ¿quién me envía? ¿Qué les digo? Y Dios les dijo, diles que yo soy el que soy, te envío. Y Moisés tuvo la revelación de que Dios era el gran yo soy, aquel que puede sostenerse a sí mismo sin necesidad de nadie, que subsiste por sí mismo. Y Moisés tuvo la revelación de que Dios era un Dios todopoderoso, que se sostenía por sí mismo, que no necesitaba ni comer, ni respirar, ni dormir, porque era Dios todo suficiente él mismo. Y Moisés pudo ir a Faraón y decirle, mira, el que me envía es aquel Dios que se sostiene, el gran yo soy por sí mismo. Vemos nosotros a Abraham. La revelación que Abraham tenía de Dios era de aquel Dios que proveía. Cuando él iba a Abraham a sacrificar a su hijo Isaac, Isaac le pregunta, padre, pero ahí está el cuchillo, ahí está la leña, pero ¿dónde está el cordero? Él no sabía que él iba a serle sacrificado. Y Abraham le dice, hijo, Dios se proveerá de cordero. Jehová Jireh le estaba diciendo a Abraham, ¿verdad? Abraham tenía la revelación que Dios era un Dios de provisión. Nadie de todos los que estuvieron en la tierra conoció a Dios como Jesús lo vino a mostrar.
Jesús nos enseñó a conocer a Dios como un padre. Y hay personas que en la tierra tuvieron un mal padre, tuvieron un mal ejemplo de un padre, y asimilar a Dios como un padre bueno no ha sido fácil, ha sido un proceso en sus vidas. Pero déjeme decirle que Jesús nos vino a dar la revelación de Dios como nuestro Padre. Dios en la Biblia no es manifestado como una mujer. Dios no tiene sexo, pero Dios en la Biblia es manifestado como un padre. Como un padre es manifestado Dios. Y por eso la imagen paterna es una imagen importante en la casa. Por eso es importante, hermanos, que el hogar sea un hogar integrado. Por eso es importante que los padres ambos luchen por guiar, por educar. No es una tarea de uno, es una tarea de ambos. ¿Por qué? Porque la imagen paterna en casa es importantísima. Jesús nos dijo: cuando tú ores, ora así: Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús nos dio la revelación de Dios como un padre. Y así es como Dios quiere que tú le conozcas, como tu Padre bueno, que te ama, que te quiere ayudar, que quiere hacerte que tú salgas adelante en el nombre de Jesús. Tal vez tú dirás: pastor, yo no tuve un buen padre, o yo me crié solo. Pues yo te quiero decir hoy que Dios es tu Padre celestial. Y no importa qué clase de padre hayas tenido, arriba de Él hay alguien que te ama. Y ese es tu Padre celestial. Ese es tu Padre celestial, que te ama, que te quiere bendecir, que te quiere levantar, que te quiere ayudar, que quiere lo mejor para ti. Búscale. Dile al Señor: yo quiero conocerte a ti, Dios. Pero no como el Dios que castiga, porque así es como mucha gente se lo piensa. Mucha gente piensa que cuando pecan, cuando hacen algo malo, está Dios en el trono para enviarles un rayo, para pasarles algo. Ya viste, te castigué porque como te has portado de mal, ya vas a ver, zángano. Así es como mucha gente tiene la idea de Dios. Y no hemos conocido que también, así como el Padre se compadece de los hijos, dice la Biblia, se compadece Jehová de los que le temen, dice la palabra de Dios. Yo quiero decirte: hay alguien que te ama allá en los cielos, y te ama con un amor tan grande que la Biblia dice que si nosotros, siendo malos, sabemos darle a nuestros hijos buenos regalos, buenas dádivas, cuánto más nuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo, buenas cosas a los que le pidan. Amén. Mire cómo es de importante la paternidad. Nuestro ejemplo de paternidad con nuestros hijos los va a inspirar a conocer mejor a Dios, a nuestros hijos. Yo recuerdo un día cuando estaban de moda los iPhone. Yo le descargué un juego a uno de mis teléfonos, a mi teléfono, que yo tenía un iPhone, y se lo di a Tato. Y a mí me encantaba ese teléfono, chilero, era mi primer iPhone que yo tenía, bonito el teléfono, y tenía un juego muy bonito, y mi hijo estaba jugándolo y se le descargó la batería, se apagó y agarró el teléfono, ¡pah! Me lo arruinó. El iPhone recién comprado. Mi hijo estaba chiquito, tal vez tendría 4 años, el Tato. Un iPhone, hermano. Y él se le descargó la batería, se le terminó el juego y se enojó y lo terminó, y ahí se me murió mi teléfono. ¿Sabe qué hice? Yo me acerqué y le dije: mi hijo, cuando vio la pantalla quebrada, y dijo: Dios, a ver, ni qué macanía me va a mi papá. Y yo me acerqué y le dijo: mi hijo, te quiero y te amo, le dije, y por este teléfono yo no te voy a pegar, le digo, porque tú eres más importante que un teléfono para mí. Lo abracé. También le dije: no me lo vayas a volver a hacer. Hasta hoy en día mi hijo se recuerda. Mi hijo se recuerda que yo no le pegué cuando me destruyó el iPhone. Se recuerda. ¿Por qué? Porque yo estoy aprovechando. Es cierto, uno dice, ¿verdad? Pero nuestro papel es ayudarles a entender cuán grande es el amor del Padre Celestial,
que tiene para ellos. Amén. Inspirémoslos. Seamos un buen ejemplo paterno para nuestros hijos. Y ayudémoslos a seguir adelante en los caminos del Señor. ¿Por qué no te pones de pie conmigo un momento? Permíteme hacer una oración por ti, poderte bendecir en el nombre de Jesús. Dios te ama y no es el Dios distante que a veces te han pintado. Dios te ama. Y tú que nos ves en casa, Dios te bendiga. Yo quiero animarte a buscar a Dios, a entregarle tu vida a Jesucristo y a recibir a Dios como un Padre que te ama. Querido amigo, Dios te bendiga. Te saluda el pastor Eduardo Ramos. Qué alegre saber que este programa ha sido de bendición a tu vida. Quiero invitarte a seguirnos sintonizando y recibir esa palabra de Dios que nos da ánimo, fuerza para seguir adelante. Quiero decirte algo muy especial. Dios te ama y tiene un propósito maravilloso para tu vida. Y quiero invitarte para que recibas hoy en tu corazón a Jesucristo, su Hijo, como único Señor y Salvador de tu vida. Así es como la Biblia lo enseña. Haz conmigo esta oración. Cree en Dios y recibe a Jesucristo, que es el único camino, verdad y vida. Y Él dijo, nadie puede ir al Padre si no es por mí. Ora conmigo. Padre Celestial, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz del Calvario. Hoy, Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y único Salvador. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y quiero, el día que tú vengas, estar listo para irme contigo. Gracias, Señor. Amén. Si hiciste esta oración, Dios te bendiga. Bienvenido a la familia de Dios y te animo a recibir la palabra del Señor como luz en tu camino. Bendiciones.